Tal como lo anunciamos, tenemos una entrevista sobre los últimos hitos electorales de las elecciones internas de las organizaciones políticas. Nos encontramos ya en contacto con el doctor Jorge Jáuregui, él es especialista en temas electorales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Aló, muy buenos días, un gran placer saludarle y un saludo también a su audiencia, ¿no? A sus órdenes, encantado. Doctor, Gracias vamos por la a invitación. revisar lo que significa este cronograma para las elecciones internas de los partidos políticos. Recientemente ha vencido un plazo importante, que es la presentación de las listas de candidaturas a través de la plataforma Declara del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo ha observado usted estas listas que se han presentado? Bueno, sobre las listas no tengo conocimiento en detalle, pero lo que podemos apreciar de modo general es que esta es la segunda oportunidad en la que hacemos procesos de elecciones al interior de los partidos políticos con presencia obligatoria o participación obligatoria de los organismos electorales, ¿no? En el ámbito de sus competencias, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales organizando la elección interna, reglamentando cómo se realiza la elección interna, el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a sus competencias de fiscalización y de administración de justicia, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que ha participado en la elaboración, digamos, verificar la conformación de los padrones de los partidos políticos en base a los padrones de afiliados. Entonces, creo que es interesante ver cómo estamos ante una segunda oportunidad en la cual hay una participación de los organismos electorales de forma obligatoria en este tipo de elecciones internas, ¿no? Claro, doctor. Le comento que se ha evidenciado de las 339 nóminas para el gobierno regional, solamente competencia en 3 listas. ¿Qué le parece esta situación que se evidencia en los partidos políticos? ¿Es reiterativo? Sí, mire, yo le digo de modo general que el problema del régimen democrático siempre ha sido el espíritu faccioso, ¿no? Hamilton, un teórico de la ciencia política, explicaba que el gran riesgo para el gobierno representativo era que alguna facción de la sociedad pretende imponer sus intereses. Y en el Perú experimentamos sistemáticamente en los últimos años un desarme en los avances en los procesos de reforma política que han sido muy pequeños, ¿no? No ha habido grandes avances, pero los pequeños avances que se han hecho han, se han desmontado y claramente vemos una dinámica política bien complicada para ponernos de acuerdo. O sea, el régimen democrático es sinónimo de consensos democráticos, pero lo que estamos viendo en la dinámica política peruana es que determinados grupos imponen sus condiciones al resto de la sociedad y esto es lo que estamos viendo en las elecciones internas, ¿no? Teníamos una legislación que nos, digamos, establecía unas elecciones primarias, ¿no? Que generaban una expectativa interesante, ¿no? Porque buscaban abrir un poco los partidos políticos y que estos acrediten que tienen un nivel de actividad y que tienen una participación electoral mínima, ¿no? En las elecciones primarias. Sin embargo, no se va a hacer. Hay ahí una situación bien particular. Y esto lleva a que hagamos elecciones con una modalidad como son las elecciones indirectas, ¿no? A través de delegados, y que la práctica ha evidenciado como ni siquiera hay competencia, ¿no? Siempre hay solamente un número muy pequeño de organizaciones políticas en las cuales se presentan más de una candidatura, ¿no? Y para los Efectivamente. espacios regionales. Entonces, creo que estamos ante una situación en la que, indistintamente que los organismos electorales hagan su trabajo bastante bien, muy bien, diría yo, que gocen del respaldo de la comunidad internacional como organismos que tienen altos niveles de funcionamiento democrático, ¿no? Apego pleno al orden institucional. La verdad es que estamos ante una política en la que la dinámica democrática se presenta solo como una performance, ¿no? Como una presentación puesta en escena, pero de Claro. fondo lo que vemos es una dinámica más bien facciosa, en la que no se busca lograr consensos, sino se busca imponer, ¿no? Y acá los grupos que tienen la capacidad de decidir en el Parlamento, ¿no? Que lo que han hecho es generar unas condiciones en las cuales vamos a elecciones internas, sí, y creo que los organismos electorales merecen todo el crédito por lo bien organizados que van a estar en el contexto de la norma. Pero la norma lo que hace es favorece pues Claro. unas prácticas que no son el ideal
de la línea de fortalecimiento democrático que el Entonces, país doctor, espera, ¿no? lo que se necesita es una mejor legislación para generar también esta competencia dentro de las elecciones internas, dentro de los partidos políticos y finalmente hablar de una verdadera democracia. Doctor, volvemos al tema del cronograma electoral y hoy como vamos a ver en pantalla en este momento, se vence un hito importante, que es 18 de abril, la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten a la OMPE la relación de sus miembros de mesa. Coméntenos cómo hacen cada partido político esta selección de miembros de mesa. Señalar es que ahora la elección interna va a estar, digamos, se va a desarrollar dentro de los marco más parecido a una elección, digamos, ordinaria. Entonces, Ya. consecuentemente, los partidos políticos deben, dentro de sus afiliados, presentar a personas que van a ser los o las miembros de mesa, ¿no? Hay en la ley 31.357 una disposición además para que las mesas tengan un máximo de 300 electores y necesariamente observen condiciones sanitarias, ¿no? Porque aún estamos bajo los efectos de una pandemia. Entonces, hoy es la fecha límite, como usted bien lo señala, para que los partidos informen que los nombres de las personas que dentro de los afiliados van a desempeñar la función de miembros de mesa de la organización política, ¿no? Para que el día 15 de mayo, ¿no? Que va a ser el día de la elección interna, ¿no? Puedan instalar las mesas dentro del horario que ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha establecido, ¿no? Que ha establecido entre las 8:30 de la mañana y las 8 de la noche. Todo ese rango de tiempo se va a desarrollar las elecciones internas, ¿no? La fecha de la elección interna partidaria. Claro, es Entonces, preciso para ese señalar, fin, doctor, que el 15 de mayo van a elegir los afiliados a sus candidatos por la modalidad directa, pero también ese día se van a elegir a los delegados que van a participar en la próxima fecha. correcto, en efecto, el día 15 de mayo es la fecha en la que se van a realizar las elecciones internas para elegir en los partidos que tienen elecciones directamente los afiliados van a elegir a las personas que van a ocupar las condiciones de precandidato. Y en el caso de los partidos u organizaciones políticas que tienen elecciones internas directas, es decir, a través de delegados, el 15 de mayo estas organizaciones políticas van a elegir a los delegados, ¿no? Ahí hay una posibilidad de elegirlos individualmente o a través de una lista cerrada bloqueada, ¿no? Entonces, ya esto depende de la organización política, cómo lo establece. Pero como usted bien lo señala, el 15 de mayo va a haber una elección interna de dos tipos, ¿no? Dependiendo de la modalidad de elección interna que el partido haya o la organización política haya establecido, ¿no? Eso queda a criterio de la organización política. Entonces, lo que vemos es que el 15 de mayo van a elegir los partidos, las organizaciones políticas que eligen directamente a las candidaturas, entonces va a haber una elección de candidaturas o de precandidaturas. En las organizaciones políticas en las cuales se elige a través de delegados, o sea, es una elección indirecta, una elección interna indirecta, entonces se va a proceder a elegir a los delegados electores. Ahí viene el detalle. En el caso de las organizaciones políticas que van a elegir a través de la modalidad de elección indirecta, o sea, eligen delegados el día 15 de mayo, va a haber una segunda elección. El día 22 de mayo, los delegados, las delegados elegidos, ¿no? Van a proceder a definir quiénes son las personas que ocupan la condición de precandidato. O sea, va a haber ahí una elección como adicional ya de los delegados que van a ser los que definan quiénes son las personas que ocupan la condición de precandidato. Solo en el caso de las organizaciones políticas que eligen a través de elecciones internas indirectas, ¿no? Y en estas elecciones también por delegado se va a aplicar el voto en urna, ¿no? El voto secreto. Tendrán que acudir a los locales de votación, cada uno de los delegados, y colocar en el ánfora su voto, cosa que también dista de lo que se hacía en anteriores procesos electorales. El siguiente hito, doctor Jáuregui, es el 7 de junio, sobre los resultados. ¿Quién está encargado de proporcionar los resultados? Bueno, en principio, OMPE va a procesar el resultado y esto va a ser comunicado a los comités, a los partidos políticos que van a ser los que, digamos, recepcionen y procesen esta información, ¿no? Porque finalmente son los partidos políticos, las organizaciones políticas de modo general, los que van a tener que
resolver la presentación de las candidaturas ya ante los jurados electorales especiales en el procedimiento de inscripción posterior, ¿no? Entonces, es una dinámica en la que OMPE procesa el resultado, lo obtiene y se lo comunica a las organizaciones políticas. Doctor Jáuregui, en el caso de las internas, si es que se generan algún tipo de impugnaciones, observaciones, alguna controversia electoral, ¿quién está encargado de resolver esos temas? Correcto. De modo general, la Administración de Justicia corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ciertamente hay una instancia que es previa ante el comité, ante el órgano electoral central, tiene algunos niveles de intervención, pero en caso no se haya resuelto, se puede recurrir ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es lo que establece la ley 31.357, que los organismos electorales intervienen en el ámbito de su competencia, ¿no? Y Bien, listo. corresponde a la Administración de Justicia la competencia, es una de las competencias del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, bien. Y finalmente tenemos en este cronograma la fecha límite para que la organización política quede inscrita para participar en las elecciones regionales y municipales 2022, porque recordemos que estas organizaciones políticas tenían la posibilidad de participar en las elecciones internas aún no estando inscritas ante el registro de organizaciones políticas, doctor. Correcto. El día 14 de junio es la fecha límite para que las organizaciones políticas que aún están en procedimiento de inscripción y han realizado elecciones internas para la definición de sus precandidaturas, logren una inscripción definitiva ante el registro de organizaciones políticas, ¿no? Si no lo logran, entonces los procedimientos de elección interna van a quedar absolutamente nulos, ¿no? No va a tener ningún efecto jurídico para poder inscribir candidaturas, ¿no? Entonces va a ser importante ver el día 14 de junio cómo resuelve el registro de organizaciones políticas y finalmente esa fecha tiene que haber una inscripción definitiva, ¿no? Definitiva. Si no logran tener inscripción definitiva firme, entonces no van a poder presentar candidaturas esas organizaciones políticas que ahora están en proceso de inscripción, o sea, no es que tienen inscripción firme, es un caso particular. Doctor, a partir de esta fecha también cierra el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dice la norma? Correcto, tenemos ya un cierre del registro para cualquier efecto de cambios, ¿no? A nivel de la definición de los órganos de gobierno, la representación, ¿no? Del partido político. Bien, hasta doctor. concluido el proceso electoral. Sí. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a revisar cada uno de los hitos de este cronograma para elecciones internas. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy buenos días, placer de saludarle. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.